50 años, ¿qué significan los 50 años de FECSALUD? Para nosotros 50 años de FECSALUD es toda una vida. Y sobre todo compañeros que estábamos trabajando desde los 16 años, como es mi caso. Cuando nosotros iniciamos fue en una época más dura, fue en 1976. Y conmigo muchos compañeros que ahora ya están jubilados y que siempre a veces nos reunimos para recordar esas luchas fuertes que se hicieron, y además la escuela que tuvimos de muchos compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, pero que nos formaron en los años más duros, que fueron en los años 70. Yo tuve el privilegio de tener una madre que también trabajaba en el sector salud, y desde pequeña nosotros la acompañábamos, y yo, que era la mayor, comenzamos a aprender del movimiento sindical. En Masaya, al inicio de los 70, la central que nos atendía a nosotros en ese momento era la CGTI. Y después, ya cuando yo ingreso al hospital, ya FECSALUD comenzaba a dar sus primeros pasos y sus inicios, y nos atendían compañeros desde aquí del Nacional, articulando toda esa fuerza que logró concentrar a los mejores hombres y mujeres de la revolución. Muchos de nosotros iniciamos como colaboradores del Frente Sandinista, auxiliamos en los momentos más duros de la guerra al Frente Sandinista, y fuimos comprometiéndonos poco a poco, muchos de nosotros. Y yo tuve ese privilegio de haber sido encauzada en esa línea, y también por la enseñanza de mi madre, donde desde con ella comenzamos como colaboradores del Frente Sandinista. Eso te fue llenando de fuerza, pero además, sobre todo, ese sentimiento de clase social que te marca y nos marcó desde muy pequeña, porque en esa época quien dirigía esto era la JNAPS, y las monjas, en el caso nuestro en Masaya, eran monjas las que dirigían los hospitales, y eran tan crueles que te mermaban los salarios, te quitaban muchos derechos. Mas sin embargo, desde ahí comienza esa lucha. Otro de los grandes ejemplos junto con nosotros que nos encausa fue el compañero Santos López, que en paz descanse. Con él veníamos a reuniones acá a Managua, al Arbolito, fuimos a la iglesia Don Bosco, nos transitábamos por todas esas zonas para poder llegar a recibir las orientaciones desde el Nacional, que ya comenzaba a aglutinarse en 1976, 77, 78, como FECSALUD ya organizadamente. Entonces, esa lucha es toda una vida. Yo tuve ese privilegio, reitero, lo tuve y lo sigo teniendo, y eso te fue enraizando ese compromiso y esa lealtad al movimiento sindical, al movimiento revolucionario, que eso te comienza a profundizar aún más tus compromisos y la lealtad hacia tu lucha permanente, que se consagra cuando ya vos también tenés otras tareas, aparte de ser dirigente sindical, de comprometerte como militante del frente, a ser colaboradora. Nosotros nos tocaba, por ejemplo, con otros compañeros que ya fallecieron, como la compañera Valle, que era Cruz Rojista, y con ella sacábamos del hospital materiales para los hospitales clandestinos que se comenzaron a formar en Masaya. Entonces, todas esas cosas te van profundizando tu sentimiento y tu lucha permanente de clase, hasta lograr derrotar a la dictadura, hasta lograr nosotros reivindicaciones que nos fueron negadas, hasta lograr cambios profundos, hasta en el trato que nos daban en los hospitales, porque cuando éramos nosotros, fuimos como auxiliares, teníamos un trato diferente a la única enfermera que teníamos, que comían en lugares privilegiados, y el resto de nosotros comíamos en otros lugares. Desde ahí vos comenzás a ver esa lucha permanente de tu condición y por la justicia social que vivíamos trabajando. En los años 90, FECSALUD logró unificarse para poder enfrentar las políticas neoliberales. ¿Cómo fue ese proceso? En los años 90, ¿qué logramos? Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, muchos de nosotros, fueron unos hacia el despido, otros salimos clandestinos a asilarte, otros trabajaban siempre escondidas, pero el Frente logra ya con el triunfo aglutinar nuevamente a toda esa fuerza laboral dispersa por
la responsabilidad de la dictadura de Somoza y se comienza a integrar. Al integrarnos, comenzamos también a fortalecer nuestra organización como FECSALU. Y esa organización comienza a florecer diariamente con nuestro compromiso. Continuamos una lucha con el Frente Sandinista, pero ya una lucha en contra del neoliberalismo, la invasión norteamericana, donde los trabajadores aportaron con su sangre, también continuaron aportando a ese triunfo de la revolución y al sostenimiento de la revolución. Entonces, todas estas cosas han comprometido a esta organización como revolucionarios y como hombres y mujeres comprometidos, no solamente para nuestras reivindicaciones. Cabe señalar que nosotros también, después de los 80, que logramos grandes éxitos en el periodo revolucionario, de tener un convenio colectivo, de poder discutir presupuesto, de poder convertir y tomar decisiones en las políticas, grandes políticas de nuestro gobierno revolucionario, y el compromiso que asumimos nos permitió desarrollarnos más, no solo como dirigentes sindicales, sino como profesionales, como hombres y mujeres comprometidos. Fue un tránsito a otra etapa, porque cuando logramos concretar todas nuestras reivindicaciones en los años 80, nos fue arrebatado cuando da las elecciones del 89, pero eso no nos hizo declinar, nos hizo más fuerte, y toda esa experiencia de los 80 lo logramos, nos logra consolidar más como seres humanos, como militantes del frente y como dirigentes sindicales, y con más compromiso y con más conciencia. Entonces eso nos permite lograr una lucha permanente en los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? Te va de nuevo a una intestina actitud cruel del neoliberalismo, que comienza a quererte arrebatar lo que más teníamos nosotros, el derecho a todas nuestras reivindicaciones, el derecho a tener un país libre, un país soberano, y logramos trabajando y consolidando todo eso que nos quisieron arrebatar. Comenzaron las huelgas, comenzaron las luchas en las calles, comenzamos la lucha permanente en cada una de nuestras unidades, donde exigíamos mayor presupuesto para salud y para los trabajadores. No tuvimos las huelgas de los 70 que se vivieron. En los 80 nosotros nunca hicimos huelga porque teníamos todas las reivindicaciones garantizadas a través de nuestro gobierno revolucionario. Ya en los 90 sí comenzamos a hacer, porque nos iniciaron a querer desmantelarnos totalmente el sistema de salud, lo cual no lograron. Nos bajaron presupuestos, redujeron al personal, mas sin embargo nosotros, con todas esas situaciones que vivimos, nos hicimos más fuertes y luchamos desde dentro del Frente Sandinista, dentro de nuestras unidades de salud. Nos reorganizamos, reorientamos esa fuerza sindical que nos permitiera que en cada lugarcito fuera una trinchera permanente de lucha contra ese neoliberalismo, lo que permitió la sostenibilidad, pero además esa imagen permanente de lealtad, de humildad y sobre todo de ese arduo trabajo sin ningún interés más que el de preservar nuestros derechos. Logramos también desmontar lo que habían montado en algún momento, de privatizar la salud para quitar la salud pública. Más sin embargo, nosotros desde las unidades logramos desmontarle sus farmacias, logramos desmontarle en farmacias, los hospitales nos pusieron farmacias, se las logramos desmontar, luchando permanentemente los trabajadores. ¿Qué nos une? La condición de clase. ¿Qué nos une? La condición de ese compromiso que ha sido inquebrantable a través de la historia, y 50 años son 50 años de lucha, 50 años de ejemplo de muchos hombres y mujeres que también ofrendaron su vida, y de esa lealtad sin ningún interés más que el de reivindicar nuestra situación económica, social, y sobre todo por seguir trabajando por cambio para el cambio de justicia social, y sobre todo para que nosotros sigamos siendo libres y soberanos y sigamos siendo ejemplo a nivel internacional. Y esto ha sido gracias al Frente Sandinista. Hoy en día, que tenemos un gobierno que nos ha permitido ocupar lugares privilegiados, que nos permite seguir dentro del gobierno, de nuestro gobierno, del Frente Sandinista,
preservar lo que mejor tiene el pueblo de Nicaragua, la salud gratuita, la educación gratuita y todos los programas que conllevan a ese fortalecimiento del pueblo de Nicaragua para que sigamos avanzando para salir de la pobreza, pero con dignidad y sobre todo sin intereses personales ni reivindicacionistas como personas, sino como pueblo, como trabajadores de la salud. Para nos es grande, hablar de salud es grande, hablar del movimiento sindical dentro de salud es muy amplio, hablar de ejemplos concretos es muy amplio y sobre todo reivindicar a ese más de 80% de mujeres que siempre hemos estado al frente de la lucha permanente por la preservación de nuestros derechos como personas, como trabajadores, pero también como ciudadanos para el pueblo de Nicaragua. Es lo más grande que tenemos y esa lealtad del FECSALU, de su carácter social, de su carácter político definido e ideológicamente concreto.